Escrita por Fabien Nury e ilustrada por Sylvain Vallée, Érase una vez en Francia es una serie compuesta por 6 números que vio la luz en nuestro país vecino entre los años 2007 y 2012. Posteriormente, Norma Editorial lo publicó en España primero en 3 volúmenes para acabar recopilándolo en un lujoso integral de 416 páginas a finales de 2020. Toda la historia de Érase una vez en Francia gira alrededor de Joseph Ioanovici, un judío rumano que a comienzos del siglo XX, siendo tan solo un niño, consigue escapar de la Rusia imperial junto a su futura esposa Eva. Ya instalados en Francia, Joseph demuestra tener buen ojo, o mejor dicho, buen diente para los metales, y desde bien abajo comenzará una exitosa carrera como empresario de la chatarra. Así pues, a pesar de tratarse de un analfabeto, este controvertido personaje que existió realmente consiguió muchísimo dinero incluso cuando los nazis ocuparon Francia. Jugando a varias bandas, Joseph consiguió salvar a gente de un destino fatal mientras se lucraba proporcionando a los alemanes metales, muchas veces saboteados. En el cómic vemos varios saltos temporales y cómo el juez instructor Leyentil, un juez de Merlún, que recuerda mucho, a mí al menos me recordó mucho al inspector Javert de Los Miserables, se obsesiona pues muchísimo con tal de que Ioanovici pues, sea juzgado por sus diversos crímenes, incluyendo un asesinato. Entre medias, un montón de personajes que orbitan alrededor de la figura del protagonista, que tendrá su particular caída a los infiernos tras saborear las mieles del éxito. A nivel técnico es perfecto. La historia en las primeras páginas ya te engancha y te metes. Lo que pasa es que sí que estaba un poquito en este estado mental, un poco el que comenta Samuel, de, joder, es que esto ahora con la calor que hace no me apetece. Pero bueno, digamos que lo que más me costó es acabar el primer volumen. Después, porque yo me he leído la edición de Glenad, que lo publicó en su momento en tres volúmenes. Y veo bastantes diferencias en las 3 partes. La segunda la veo bastante distinta y ya estaba yo con ganas de saber qué pasaba después de acabar la primera parte. Aunque había una cosa que sí que no me convenció, y es que de pronto pues el personaje este del juez pues pasa totalmente a un segundo plano y no conocemos de él. Ya nos están contando más la historia del protagonista, que está bien, pero claro, cuando después vuelvo al tercer volumen, que es realmente el que me acabó de enganchar del todo y el que me parece más potente por toda la vuelta de tuerca que supone con el personaje principal y la recuperación de esa dualidad con el juez, y cómo al final son 2 personajes que, partiendo de puntos en principio parecidos los dos, y después cuando a medio camino se encuentran en lados opuestos, y cómo al final vuelven a acabar en el mismo lado, por decirlo de alguna manera, pero en el malo. Pues en el tercero ya sí que estaba totalmente enganchado y eso voló. Entonces, ha sido una montaña rusa, pero las impresiones finales, sobre todo por esa tercera parte, han sido muy positivas. Una historia que me recuerda mucho pues, precisamente al Padrino, sobre todo al Padrino 2, ¿no? Con esa subtrama del joven Vito Corleone, de Robert De Niro y demás. Tiene muchos paralelismos. Luego, por ejemplo, también me gustan ciertas referencias, no solo en el título, aunque ahí sean historias distintas en cierta manera, pero también el personaje de Nudes, una vez más, de Robert De Niro en Eres una vez en América. No sé, toda esa influencia de cine relacionado con el crimen organizado ya me gustaba mucho.
Pero es esa mezcolanza la que más me atrajo. Y bueno, algunas carencias sí le veo. Por ejemplo, son niñas, es decir, no entorpecen la lectura ni menoscaba la calidad del producto, pero por ejemplo sí la veo en cierta manera, tira por algunos lugares comunes, aunque yo puedo comprender que basada en una historia real, pues tendrán que seguir, aunque creo que cambiaron los nombres. Tiene que seguir el patrón de lo que sucedió realmente, esa cronología, y eso lo veo bien, pero creo que peca en los diálogos, en la mayor parte del trabajo, sobre todo en el primer volumen, de excesivamente expositiva. Como que quiere explicarlo todo de manera muy masticada. El primer tomo, que es un poquito poner en contexto la situación de un personaje que nos recuerda mucho a Michael Corleone en el ascenso de Vito Corleone más que de Michael, de un personaje muy humilde que empieza un imperio mafioso, pero dándole el contexto de una Francia ocupada donde tiene que jugar a dos bandos. Él siempre sabemos dónde está su baja moralidad, ¿no? De decir, voy a jugar con los dos bandos, pero no al estilo de Oscar Schlinder, de engañar a los nazis para rescatar a los judíos y de convertirme en una figura más heroica. No, no. Él en todo momento es una figura descarnada que lo hace por su propio interés. Entonces me pareció súper interesante dar esa visión de una mezcla de Vito y Michael Corleone en el ámbito de la Francia ocupada, en los dos bandos, intentando sacar el provecho de los dos, en una situación tan terrible, porque a mí es un cómic que me ha dejado realmente la moral muy baja, o sea, me ha dejado un poco chafado. Intentando sacar partido de todos los bandos, y me ha parecido un contexto apasionante, y me ha pasado eso, me ha pasado un poquito como a Jordi. El primer tomo se me hizo un poco más difícil, en el segundo empecé a pillarle el gustillo a la cosa, y el tercero fue como una bala completamente, y fue tremendamente muchísimo más entretenido que el principio de la lectura. Un conflicto realmente gris, como solo puede serlo un conflicto de esta magnitud. Y eso el cómic lo refleja muy bien. El hecho de que todos los ideales que abanderan los personajes realmente nunca brillan, por decirlo de alguna manera. Todos se traicionan, todos cometen atrocidades, todos mienten, todos engañan. Todo eso refleja muy bien, creo yo, la situación de la época. Y además nos da otra visión también, porque hemos visto muchas historias, pues por ejemplo, ambientadas en los campos de concentración, desde el punto de vista judío, y aquí también la vemos desde el punto de vista judío, pero de un personaje que no tiene nada que ver con esos personajes, con esas personas que estuvieron en los campos de concentración, aunque fácilmente podría haber acabado en uno. Entonces, ese juego de darle la vuelta a la tortilla y al mismo tiempo seguir retratando esa realidad, para mí es lo que mejor funciona de la obra. Ningún personaje es blanco o negro. Tenemos esos claroscuros, esos grises que hemos comentado. Y vamos, desde una perspectiva del cómic europeo se pueden comprender porque somos más dados a interpretar o por lo menos dar vida a este tipo de personajes. Y ya no solo el mismo personaje de Joseph, es decir, el de Jax, no sé, la misma Lucifer, que es un personaje que posiblemente sea mi personaje favorito del cómic. Me recuerda mucho a los personajes femeninos, aunque claro, aquí no se explicita tanto el uso de la sexualidad, aunque lo hay. Me recuerda mucho a los personajes femeninos de las películas de Verhoeven. De hecho, estaba pensando mucho en El Libro Negro, que es otra película de la que me he acordado bastante leyendo este cómic. Sobre todo por el colaboracionismo, aunque esté relacionado con Holanda y demás. Y yo creo que eso. Tienen muchos matices. El personaje de Joseph, por un lado, puedes comprender las cosas que hace, por otra, te parece deleznable los actos a los que lleva a cabo. Y luego todo lo relacionado con Robert Scaffa, eso ya, esa escena en el bosque, como sacada de muerte entre las flores de los hermanos Coen. Yo creo que hay muchas referencias cinematográficas en este cómic, ya no solo a nivel narrativo, sino a nivel visual. Hay como mucho homenaje al cine de la mafia. Y me gusta eso, me gusta que no nos lo quieren dar. Antes me quejaba de los positivos que eran los diálogos, sobre todo en el primer tomo, pero en lo referente a intentar empatizar con los personajes no nos lo dan todo masticado. Y bueno, tenemos personajes como Otto, como
como los policías corruptos, no sé. Creo que ese es el mayor hallazgo que tiene Érase una vez en Francia. Esos personajes tan tridimensionales y que son tan atractivos. Cuando aparece por primera vez el juez en la historia, sí que parece que va a ser una historia un poquito más, más maniquea en el aspecto de, vale, sí, tenemos el juez y los policías más contemporáneos a la era de la ocupación en Francia, que deciden limpiar todo el tema de la comisaría francesa, de la policía francesa, que está completamente corrupta por la herencia, ¿no? de esa ocupación fascista. Y yo al principio, cuando vi al juez, me recordó mucho la figura un poquito de Kevin Costner en JFK, ¿no? De ese epítome de la virtud y de la verdad, que va a ser tu enganche para creerte y para estar completamente de su lado en la versión de los hechos que defiende, ¿no? Que es un poquito un poco tramposo el tema de Oliver Stone de seguir a pies juntillas el libro de Jim Garrison. Y cuando hay un giro en el cómic y el juez se queda a la altura o incluso peor de las cosas que ha hecho Jovanovici para conseguir sus fines, ostras, te das cuenta que el cómic es toda una gigantesca escala de grises donde te está retando continuamente a enfrentarte a la miseria moral de los protagonistas principales y a la vez yo creo que al echarte en cara el tema de vale, pero ¿qué hubieras hecho tú? ¿A quién veis llevando esta peli, adaptando este cómic, así con sello de autor? ¿Un director que os gustara? No vale Zack Snyder, ¿eh? Ni Almodóvar.